Quiero presentarte una radio que vamos a hacer el proceso el mismo que hice yo. Como puedes ver, es una radio básica, de aquellas que se construían pues con hilo de cobre desnudo, pues con dos transformadores de acoplamiento, unos condensadores variables grandes que hemos visto al fondo, y lo primero que hice es intentar identificar qué radio era. La radio tiene marca, tiene por la parte de adelante, lo que pasa que no tengo ahora una toma de vídeo que se pueda ver esa marca, esa indicación que tenía. Pero viendo lo que te estás viendo tú, viendo esa marca y viendo, modelos similares, llegué a la conclusión de que esa de que esa radio era una radio francesa. Ahora te estoy señalando que tiene dos conmutadores ahí, dos conmutadores que uno indica altavoz o cascos y el otro ponía alta frecuencia o baja frecuencia, y todo ello en francés. Luego ya tenemos la seguridad que es una radio francesa, que ahora vamos a identificarla plenamente. Mirando el símbolo o la marca que tiene en la parte inferior, más los dos detalles de los conmutadores que te he dicho, más luego lo que estás viendo ahí, los condensadores variables. Encima los reostatos para los filamentos de las lámparas. También los soportes, zócalos de las bobinas. Bueno, con todo eso deduje al final que era esta radio que estás viendo, que es una radio EAG modelo 517, modelo D. La única pequeña diferencia que respecto a la realidad que yo tengo son algunas de las bornas que hay en el lado derecho. Bueno, pues esta es la realidad que yo tengo, que antes la vistes por dentro, luego hemos visto la perfecta, la que está en Radio Museum, y ahora vemos la que yo compré. Como puedes ver, le faltan bastantes cosas. Entre otras, le falta el botón con su escala para lo que es un potenciómetro. También le falta alguno de esos tornillos bonitos que van para la alimentación. Ahí puedes ver el agujero, pero no tiene el tornillo ni la rosca. Ese sí, ese es el perfecto, ese es el original. Ahora lo vemos la radio por la parte de delante. Esa es esa parte inferior que yo te indiqué, que es donde indica precisamente, verás que pone EAG. Bien, ahí hay un número, es un número 675, el que figura ahí inscrito en esa plaquita. Ahí puedes ver donde iría el altavoz, como es francesa, ya lo dije, pues el altoparlante iría ahí. Eso es para cambiar de onda, lo que ellos llaman pequeña onda, que es la onda media, y gran onda, que es la onda larga. Ahí irían cascos telefónicos. Eso es, uno de los condensadores variables de lo que constituye el circuito de sintonía. Eso es para conmutar altavoz y auriculares. Zócalos, las partes superiores son eso, lo que estás viendo son los zócalos de las bobinas. Ese que estás viendo es el zócalo de la bobina de reacción y ese es, el que puede ser de sintonía. Puede funcionar con 2 o 4 lámparas. Lo que él llama baja frecuencia sería funcionando con 4 lámparas y alta frecuencia que solamente funciona con 2. Pero esto lo veremos con mucho más detalle en sucesivos vídeos. Ese conmutador que ves ahí en el centro es el que distingue entre grandes ondas y pequeñas ondas. Entonces, él pone de una forma distinta ese circuito sintonizado de entrada, lo pone en serio, lo pone en paralelo. Pero también lo veremos con mucho más detalle en sucesivos vídeos. Ese es el reostato, ese es el reostato de alta frecuencia, ese es lo que llama primario, donde va una bobina, que es como la bobina de antena,
y después a la derecha, faltándole el mando, sería el reostato de baja frecuencia. Un reostato, digamos, baja frecuencia tiende a 2 lámparas de baja frecuencia y el otro reostato alta frecuencia atiende a las 2 lámparas de alta frecuencia. Ahí es donde van las tensiones. Las tensiones que son de, digamos, de 4 voltios para lo que son los filamentos y de 80 voltios para lo que son las placas. Ya con la información que tenía y ya sabiendo cómo era la radio y los componentes que de alguna forma tiene, me fui a internet a buscar el esquema, pero en Radio Museum estaba una fotografía pero no estaba el esquema. Pero mirando encontré el esquema de la C119, que era un kit muy famoso en Francia alrededor de los años 25. O sea, en 1925 salió este kit, un kit que está muy bien pensado y que luego pues esta marca EAG se lo copió y lo hizo ya a marca. Pero es idéntico. Fijaros, los valores que están puestos ahí en verde son los que están medidos sobre la radio que yo tengo, que son los que están ahí, pero algunos están ya un poquito degradados. Pero por supuesto va a dejar los componentes originales. No es tanta la degradación. Y estamos hablando de una radio que pronto cumplirá el siglo. O sea que se hacían componentes francamente buenos. Este es el esquema que yo ya lo he adaptado, lo he hecho con exactitud de la EAG 517D y lo he subido a Radio Museo. ¿Cuáles son las diferencias que hay respecto al anterior que tú has visto? Fundamentales ninguna. Solamente este añade un conmutador que puede, digamos, poner altavoces o cascos, pero que no hace nada, es decir, simplemente conmuta. No quiere decir que por estar en cascos quita algunas lámparas, no, conmuta. Y después hay otro que sí es curioso, este sí es el que hace que trabajen 4 lámparas o 2 lámparas, lo que hemos dicho, alta frecuencia y baja frecuencia, que es el conmutador que está más a la derecha del circuito. Y nada más, esas son las modificaciones que yo he hecho para adaptar el circuito del C119 a la realidad del EAG 517D. Ahora vamos a hacer un análisis de los componentes que tenemos, ver su estado. Ahora estamos con el transformador que ataca a la lámpara última de salida y vemos que tiene en secundario 2402 ohmios. Este es el primario de ese mismo transformador que me está dando un resultado un poco confuso. O sea, no indica, parece más que lo que está indicando es un semiconductor más que ver una bobina que puede ser el primario de ese transformador. Pero bueno, ahí está. Dado que con el aparato de los chinos el resultado que hemos visto era raro, era ya digo más bien un transistor, un estado sólido, pues vamos a mirar simplemente la resistencia óhmica que presenta ese bobinado. Y ese bobinado está presentando una resistencia de 589 ohmios. Y estos son los ohmios que presenta el secundario del transformador que ataca a la penúltima etapa de baja frecuencia. Ahí es donde he puesto las puntas del polímetro. Ese es el mismo transformador, pero haciendo la medida en el primario. Para hacer esa medida, bueno, por precaución, simplemente le quité un condensador en paralelo que lleva de 2K. Entonces se lo quité por si acaso estuviese fugado y la medida, bueno, le diese incorrecta. Y puedes ver que presenta 397 ohmios. Le puse el aparato de los chinos y veo que la resistencia me da 397 ohmios y la inductancia me parece que es 12,6 henrios. Es las características que tiene ese primario de ese transformador. Así como en el otro transformador no me daba la medida de inductancia, en este ahora me ha dado la medida de inductancia. Si hacemos la misma medida con el aparato de los chinos, vemos que da una resistencia de 2380 ohmios más o menos, pero tampoco me llega a medir inductancia, no entiendo por qué. Bueno, lo que ahora voy a hacer sobre aquel transformador que me dio duda de que que parecía más, más que un devanado, parecía un semiconductor, le voy a meter una frecuencia pues de 1700 Hz, que es lo que estás viendo. Y voy a ver qué respuesta obtengo en el secundario. La relación de transformación de estos transformadores viene a ser
un quinto, aproximadamente un tercio y un quinto, lo verás siempre. En este caso sería una relación de transformación de pues 589 a 2400. En este parece casi es más un cuarto. Y lo que sí también puedes observar es que, dependiendo del rango de frecuencia que yo le meta, o sea, meta más frecuencia o menos frecuencia, no es constante esa relación de transformación. Una cosa bastante curiosa, pero no lo es. O sea, hay frecuencias en las cuales se ve cómo esa relación de transformación baja. Ahí puedes estar viendo, ¿ves cómo va variando la relación de transformación? Solamente estoy cambiando la frecuencia que estoy metiendo, en este caso, a este transformador, que es el que va a la última lámpara, la lámpara de salida total. Como me pareció curioso el hecho de que, digamos que variando la frecuencia, tuviese distinta ganancia, tuviese distinta, como dijésemos, relación de transformación. Entonces lo que hice fue meterle una señal pues de 790, cerca de 800 hercios. De tal forma que pueda saber y calibrar a esos 800 hercios qué respuesta me da el transformador. Y estos son los resultados que he obtenido, relativamente coherentes, pero un poco más pequeña su relación de transformación que la que los ohmios midieron. O sea, la frecuencia de 800, verás cuál es su relación de transformación. 30 voltios pico a pico de salida. En entrada 10 voltios pico a pico. $10 voltios pico a pico. $10 a 30. Mira, luego creo que tengo una radio que puede funcionar. Pero los elementos activos no los tengo. Tampoco me preocupa mucho, porque podría hacer un chupete. Me refiero a activos las lámparas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Eso, lámparas fundidas que tengan ese zócalo. Si alguno de vosotros tiene lámparas fundidas y me las quiere vender a buen precio, yo las compro, porque me permitirá con la base hacer un chupete de tal forma que luego yo ya le pondré lámparas, probablemente le ponga la 1U5 o similares, que tengo muchas, y de esta forma no es la más canónica, no es la mejor, pero puedo seguir avanzando en lo que es la reconstrucción de este receptor. Y después ya si me funciona bien será cuestión de tiempo ir buscando triodos pues que correspondan precisamente a esta radio. Bueno, ahí tengo una lista de triodos, pero me conformo de momento con hacer el chupete y ser capaz de poner a funcionar la radio. Cosa que pido ayuda y que agradeceré mucho será si alguien me puede decir dónde puedo adquirir o alguien que las haga este tipo de bobinas de nido de abeja que yo preciso, porque no tenía bobinas tampoco esta radio. Y las características son las siguientes. Ya, por lo que he visto en internet y luego los cálculos que yo he hecho, pero es que esto de alguna forma lo daré con detalle cuando haga varios vídeos desguazando las distintas etapas de esta radio. Entonces, en una de las que he visto en internet, pues ponía que podría ser una bobina, dos bobinas de 320 microhenrios, estas serían las bobinas de antena y digamos de sintonía, y una de 170 microhenrios que sería la bobina de reacción. Entonces eso es lo que busco, que alguien que pueda hacer, bobinar y yo comprársela. En los próximos vídeos sobre esta radio haremos lo siguiente. Primero veremos, porque tiene bastante chicha esta radio, es una radio del año 24, o sea, hay documentación francesa mucha, y muy curioso cómo en aquel momento se veía este tema y cómo se explicaba. Entonces, veremos lo que puede ser esa primera etapa, digamos casi sintonizada, como que puede funcionar como amplificador de radiofrecuencia. La segunda etapa, que es detectora y además también lo es de sintonía, y además es la que hace la realimentación, o sea,
y después ya entraremos en la etapa de baja frecuencia. Es un receptor francamente bueno, no hay más que ver sus características para ver que está muy bien pensado. Así que si las cosas van bien y tenemos lo necesario, en este caso lo necesario sería tener zócalos, de lámparas fundidas y unas 3 bobinas de onda media, podríamos ponerla a funcionar. Deseo te haya gustado y muchas gracias. Ya lo he notado.